Muy buenos días, bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo. Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes que están en sus hogares. Les agradecemos la sintonía, el tiempo que nos dan cada domingo y los invitamos a adorar juntos el nombre del Señor. La palabra dice: tuyo, Señor, es todo cuanto hay, en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, enaltecemos tu nombre, nos regocijamos en tu nombre, porque es un nombre por encima de todo nombre. Venimos, Señor, agradecidos por el cuidado personal que has tenido en la semana que terminó y con mucha esperanza en que el Dios fiel y verdadero de siempre, que nunca cambia, nos protegerá y cuidará en la semana que empieza. Te ofrecemos este sacrificio de adoración a ti, confiando que te agrade, que sea de tu aceptación. Te damos gracias por tu palabra. Permite que caiga en tierra fértil. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Por favor, tenga sus Biblias abiertas en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 18. Estamos en los últimos versículos. Hoy acabamos segunda de Pedro y hemos acabado un proyecto que empezamos y damos gracias a Dios por ello. El título del mensaje es ¿Cómo vivir en estos tiempos? Nadie puede discutir la realidad que vivimos tiempos conflictivos, ya sea tensiones políticas a nivel global, ya sea epidemias de salud o la amenaza de un colapso nervioso. Las señales que apuntan al regreso del Señor Jesucristo son obvias. La pregunta es, ¿cómo sobrevivimos la dura realidad de los últimos tiempos? ¿Y cómo lo hacemos con una buena medida de gozo, paz y contentamiento y expectativa en el Señor? Pues bien, Pedro en este pasaje que vamos a cubrir esta mañana precisamente habla de eso. Mis amados, jamás, y óigame bien, nunca podremos perder dirección si nosotros seguimos la palabra de Dios. Es más, la palabra dice, el mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Ahí está usted. Si usted sigue el mandamiento del Señor, usted va a ser bien dirigido y nunca se puede sentir perdido. Bueno, podríamos sentirnos perdidos en alguna ocasión, pero la realidad es que no lo estamos. Eso es lo que estoy tratando de decir. El apóstol Pedro, hacia el final de la segunda carta, desafía a sus lectores y a nosotros también a ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Necesitamos filtrar los tiempos difíciles de ahora a través de la malla, a través del filtro de la palabra de Dios. Y mientras mejor conozcamos las Escrituras, más fácil va a ser para nosotros reconocer el mejor camino que debemos tomar. De lo contrario, si no hacemos eso, seguiremos tendencias que están de moda o últimamente terminaremos haciendo lo que a nosotros nos parezca. Pedro está escribiendo palabras de esperanza a gente que estaba pasando por profundo dolor físico, emocional y espiritual. Si hay una emoción con la cual todos nos identificamos es precisamente el dolor. Cada persona que me escucha ha experimentado de una manera u otra un cierto grado de dolor por alguna experiencia en su vida. Hoy, como dije, terminamos el estudio de la primera carta y de la segunda carta, de las dos cartas del apóstol Pedro, escritas por él mismo. Y a manera de resumen, a manera de repaso, porque es imposible retener todo,
Permítame decirle algo de la primera carta y continuar con el pasaje de hoy. La primera carta que empezamos hace semanas, enfatizamos en 4 actitudes que el apóstol Pedro nos dice. La actitud de regocijarse en vez de resentirse. La actitud de someterse en vez de pelear. La actitud de glorificar a Dios, no al dolor, no a la situación. Nos concentramos en el Señor, no en la circunstancia. Y la cuarta actitud que Pedro enfatiza en su primera carta es la actitud de humillarnos. Humillarnos no a cualquier persona, humillarnos delante del Señor para que Él sea el que nos defienda y exalte en el momento oportuno. De hecho, Pedro lo dice, echando sobre el Señor, y literalmente echándolo, tirándolo sobre el Señor todas nuestras angustias y preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene buen cuidado de nosotros. Y esa es una verdad bíblica. Ahora, cuando entramos a segunda de Pedro, nos encontramos, dije en semanas anteriores, con una carta que es más corta que la primera, pero más difícil de entender. No es una carta que ofrece tanta esperanza a la persona que está pasando por sufrimiento y dolor como lo ofreció la primera carta, porque en la primera carta Pedro nos habla palabras de esperanza que nos consuelan, pero en la segunda carta es más bien advertencia, es más bien un aviso. Es como que Pedro pone su dedo índice sobre nuestro esternón y nos dice, abre bien los ojos, observa, ten cuidado. Pedro no asume, como en la primera carta él asume el papel de pastor, un pastor que consuela, un pastor que da ánimo. Pero en esta segunda carta que terminamos hoy, Pedro asume más bien el papel de profeta, el papel de alguien que advierte. Por eso es que eso es precisamente lo que ha hecho a lo largo de toda la segunda carta, predecir, advertir, exponer los peligros y las condiciones de los tiempos en que vivimos. Y por eso es que él expone corrupción, gente burlona, falsos maestros, engañadores y todas esas cosas que hemos venido hablando. Hoy veremos el último párrafo de la segunda carta y quisiera empezar haciendo algunas preguntas para que usted y yo vayamos entendiendo. En primer lugar, ¿quién es el que escribe esta carta? Es Pedro. ¿Y a quién la escribe? Pues la escribe a gente que tiene una relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sé? Porque Pedro utiliza palabras en el capítulo 3 como amados, como hermanos, como santos. Y esas no son palabras que un apóstol utilizaría para gente que no ha llegado al conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Así que si usted ha llegado al conocimiento salvador de Jesucristo, tiene una relación con Dios Padre por medio de Jesús, esta carta es para usted. Esto que vamos a hablar es para usted, así que recíbalo de una manera personal. No estoy diciendo que una persona que no conoce al Señor Jesucristo no puede leerla. Desde luego que cualquier persona puede leerla. Lo que pasa es que no la va a entender porque esto fue escrito con la intención específica y deliberadamente para creyentes en Cristo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el consejo que el apóstol Pedro da a sus lectores? ¿Cuál es el consejo que el apóstol Pedro da a la gente de entonces, a creyentes de entonces? ¿Y cuál es el consejo que, trayendo eso al contexto actual, cuál es el consejo que nos da a nosotros como creyentes en Jesucristo también? Pues, ¿cómo vemos el consejo? En primer lugar, tenemos que observar las directrices que Pedro nos da a manera de comandos, a manera de mandamientos. Y para observar las directrices tenemos que fijarnos en los verbos, porque los verbos son los que denotan acción. Así que vamos a hacer eso precisamente. En el 2 de Pedro 3:14, Pedro dice y escribe: por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan. Si eso es un verbo, hay acción ahí. Ahí hay
una directriz, allá hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la orden de hacer? ¿Qué cosa? Hacer todo lo posible. Hagan estas cosas, dice. En otras palabras, nosotros diríamos, sean diligentes, ¿sí ve? Porque el hacer algo cuando se nos dice que hagamos, eso se llama ser una persona diligente. En otras palabras, la primera directriz de Pedro, el primer consejo que nos da es que seamos creyentes diligentes. En el versículo 15, Pedro escribe, tengan en cuenta, ¿sí ve? Esa palabra significa, tal vez usted tiene otra traducción, otra versión bíblica, y no dice tengan en cuenta, sino que dice consideren, o probablemente dice confíen. Pues es lo mismo, eso es precisamente lo que Pedro nos está diciendo. Confíen que la paciencia con que nuestro Señor Jesucristo nos trata es para nuestra salvación. Esa es otra directriz. Nos manda a confiar, nos ordena que confiemos. Ese es el mandamiento. Pues bien, otro consejo que nos da Pedro está en el versículo 17, cuando dice, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense. ¿Se ve? Ahí hay otro verbo, el verbo cuidarse, denota acción. Este es otro mandamiento, otra directriz. La orden es de cuidarse, es decir, mantengamos la guardia, no bajemos la guardia. La siguiente, en el versículo 18 dice, crezcan. Esa es otra orden que nos da, la orden de crecer. Y esas cuatro directrices, esos cuatro mandamientos son los cuatro consejos que el apóstol Pedro nos da en este pasaje bíblico que terminamos hoy. Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. El primero es cuando el apóstol Pedro nos dice que hagamos estas cosas. El apóstol escribe en el versículo 14, por eso. ¿Sí? Esas son palabras que nosotros los predicadores utilizamos cuando vamos ya a aterrizar, cuando estamos por terminar ya la exposición de la palabra. Y Pedro está por terminar. Este es el último párrafo, los últimos versículos de su segunda y última carta. Y ahí está diciendo esas palabras. Por eso que, queridos hermanos en Cristo, amados, santos, mientras esperan estas cosas, ¿qué cosas está hablando? Bueno, la semana pasada habíamos hablado de juicio, de venida del Señor, de fundición de los elementos, del fin de todo. ¿Se acuerda usted? De eso está hablando Pedro. Mientras esperan que estas cosas sucedan, Pedro dice, hagan, ahí da el consejo, ahí da la orden, hagan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Pedro nos está diciendo, mis amados, que seamos diligentes para que Dios nos encuentre en paz y sin mancha ni culpa. Es decir, que en lugar de tener miedo, en lugar de llenarnos de pánico por todo lo que estamos viendo alrededor del mundo actualmente, mejor hagamos todo lo posible por vivir en paz, sin mancha ni culpa. Esa palabra sin mancha significa sin censura, sin reproche, es decir, como personas irreprochables. Yo sé, es difícil porque somos pecadores e imperfectos y fallamos a cada momento, pero eso es el consejo inspirado que viene de la mano del apóstol Pedro. Si usted tiene niños pequeños, a esos niños usted de vez en cuando les dice, pórtate bien. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Nos manda a portarnos bien mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es el consejo de él. Pórtate bien mientras esperas el regreso, la segunda venida del Señor. Pues bien, la segunda orden, confíen, recuerden, tomen en cuenta, consideren, ¿qué cosa? Que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. O sea, nos conviene para nuestro propio beneficio. Les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo según la sabiduría que Dios le ha dado. Pedro hace algo que es rarísimo. No ocurre en ninguna otra parte de las Escrituras. ¿Qué cosa les estoy hablando? Que
un escritor, autor de un libro mencione a otro autor bíblico. Es raro. Y Pedro lo está haciendo. Pedro reconoce los escritos que vienen de la mano de otro pastor, de otro apóstol de Jesucristo, en este caso Pablo. Y por la mano de Pedro sabemos tres cosas acerca de Pablo. Aprendemos tres cosas acerca de Pablo en estos versículos. Lo primero, aprendemos que, como dice aquí, les ha escrito a ustedes. Eso nos está diciendo que algunas de las cartas que Pablo ya había escrito habían sido difundidas y estaban siendo enseñadas en las diferentes iglesias de entonces. Y ahora Pedro está escribiendo después de que algunas de esas cartas habían sido recibidas y estaban siendo enseñadas en esas iglesias. Lo segundo que aprendemos es que Pedro trata a los escritos del apóstol Pablo como parte de las escrituras, dándoles el mismo valor inspirado que tenían las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, que toda la escritura es inspirada por Dios, tanto las que se refieren al Antiguo Testamento como estas nuevas que estaban siendo escritas, en este caso las cartas inspiradas del apóstol Pablo. Y lo tercero que aprendemos del apóstol Pablo a través de Pedro es que algunas de las cartas y algunas de las porciones o párrafos o contenido de las cartas del apóstol Pablo eran difíciles de entender, como usted ve aquí, difíciles de entender. Ahora, esto que es difícil de entender tiene connotación positiva y negativa, y le voy a explicar. Algo que es difícil de entender, en este caso un pasaje bíblico que es difícil de entender, positivamente hablando, es bueno. ¿Por qué? Porque al que está interesado le motiva a indagar más, a estudiar más, a profundizar más para encontrar las respuestas, para poder entenderlo. En el sentido positivo, eso es. En el sentido negativo, cuando usted se encuentra con algo que es difícil de entender, el riesgo es simplemente hacerlo más fácil, tergiversar las escrituras. La palabra que el apóstol Pedro utiliza aquí es torcer, el verbo torcer. Cuando esta palabra es utilizada no como un verbo, sino como un sustantivo, es decir, en vez del verbo torcer, utilizamos torcedura que eso es un sustantivo. El significado equivale a tortura. Hágase la idea de torcer una coyuntura, un ligamento, un brazo, con el propósito de hacer daño. Y esa es la idea que el apóstol Pedro tiene con referencia a personas que cuando se encuentran con un pasaje que es difícil de entender, hacen lo que hacen los ociosos, que lejos de indagar más para llegar a la verdad y traer luz al pasaje, lo tuercen con el propósito de causar daño, y de verdad que lo hacen. Eso hacen los falsos maestros, los engañadores, que tuercen la palabra de Dios y hacen un gran daño a las personas que los escuchan, que no tienen discernimiento y que les creen a ellos. Pues bien, en esta mañana lo que yo le quiero decir, mis amados, es que usted y yo necesitamos que no caigamos en esa trampa de cuando oímos cosas que no son correctas y dichas por otra persona que tuerce las escrituras y nos causen daño. Cuando escuchemos algo, ponga atención. Cuando usted escuche algo bíblico, dele la importancia que tiene. Ponga atención a quién lo enseña y cuál es la intención de esa persona de enseñarlo, con qué intención lo enseña. Cuando nosotros oímos algo, lo filtramos
a través de las escrituras. No filtramos lo que oímos a través de las emociones, a través de las experiencias, a través de los sentimientos, a través de las hormonas nuestras, porque nada de eso es nuestra guía. Nuestra guía para una correcta interpretación del pasaje es la palabra de Dios, y dejamos que la Biblia sea la que nos dirija, que la Biblia sea la que nos dé luz, no ninguna persona, no ninguna personalidad con carisma. Así que le aconsejo a usted que cuando filtre las cosas que están sucediendo hoy en día alrededor del mundo y de nuestra vida, piense correctamente, las filtre a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia es la única que nos da dirección y nos ayuda a interpretar correctamente los eventos de la hora. Lo tercero, en el versículo 17, Pedro escribe: así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense. Si ves, esta palabra guardarse o cuidarse es un término militar, significa advertencia. Pedro les está diciendo, en otras palabras, ustedes no pueden decir nadie me dijo esto, porque ya se los había dicho de antemano que mantengan la guardia arriba, que se cuiden, que estén alerta, que tengan los ojos abiertos. Y la advertencia va para usted, mi amado hermano, que me está escuchando en su casa, y para mí y para todos nosotros. ¿Por qué? Porque usted acaba de oír de antemano todas estas cosas también. Por lo tanto, usted está advertido ya. ¿Qué le quiero decir? Que cuando usted escuche a alguien que está enseñando la palabra de Dios, ya sea en televisión o en YouTube, online, o en persona, o lea un libro, manténgase en guardia, por favor. Manténgase en guardia. Abra bien los ojos. Escuche lo que esa persona dice y también escuche lo que deliberadamente esa persona no está diciendo, sino que lo está omitiendo, de tal manera que usted esté firme y siga siendo una persona estable. Mis amados, estas verdades que hemos visto en estas dos cartas del apóstol Pedro son relevantes para cualquier época en que nosotros vivamos y las podemos aplicar en cualquier momento. Lo último que el apóstol Pedro nos dice es que crezcamos. Más bien dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento. ¿Cómo tenemos que crecer? Ahí lo dice, en la gracia y en el conocimiento. No cambie el orden, mantenga el orden. La gracia es mencionada antes del conocimiento. Sigamos aprendiendo, sigamos indagando, pero no permitamos que ese conocimiento supere o ahogue a la gracia. Al mismo tiempo, crezcamos en gracia, pero no descuidemos el aprendizaje. Debemos de mantener un balance saludable entre los dos, porque todo extremo es peligroso. Por eso, en esta mañana, mis preguntas a ustedes que me escuchan es: ¿cómo va su crecimiento espiritual, hermano? Usted es la única persona que puede contestar. Cada uno de nosotros solo puede contestar esas preguntas. Nadie puede hacerlo por nosotros. ¿Está nuestro crecimiento consistentemente progresando? ¿Es su crecimiento espiritual balanceado entre el conocimiento y la gracia? La gente que funciona, que vive alrededor suyo, puede detectar alguna medida de cambio en su vida por los últimos 6 meses debido al crecimiento balanceado entre el conocimiento y la gracia que usted está teniendo. Esas son preguntas que tenemos que hacernos y cada uno de nosotros tenemos que contestarlas. ¿Es ahora usted una persona estable en esas áreas en que antes usted no lo era?
Si ves, es otra señal de que usted está creciendo. Puede ahora, hoy mismo, en este momento que estoy hablando, manejar cosas que antes usted no podía. Si en verdad lo puede, entonces eso es otra señal de que usted está creciendo en el conocimiento y en la gracia. Mis amados, las cartas de Pedro son recordatorios para usted y para mí de un hombre que creció. Pedro no era lo que está demostrando en sus escritos de esta carta. Él creció. Un hombre que fue usado poderosamente por la gracia de Dios en la iglesia cristiana primitiva. La vida de Pedro me entusiasma. La vida de Pedro me emociona. La vida de Pedro me anima. Y lo mismo debería producir en usted. Si ve, el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy en día y mañana y pasado mañana probablemente es un mundo que sigue en conflicto y ese conflicto no va a acabar. Pero es a través de cartas como estas que encontramos todo lo que necesitamos. Vuelva a leer las cartas de Pedro. Vuelva a repasar las notas. Que el Espíritu de Dios traiga a la memoria todo lo que usted ha aprendido en estas últimas 6, 7, 8 semanas, porque aquí es que usted encuentra la respuesta, la realidad con respecto a los tiempos difíciles que estamos viviendo y cómo tenemos que darles cara con contentamiento, con esperanza y con la firmeza y la confianza de que nuestro Señor soberano, majestuoso Rey y Señor, está en absoluto control, no solamente de nuestras vidas, sino de todos los eventos que están sucediendo. Incline su rostro para orar. Padre, con gratitud nos acercamos delante de ti para exaltar tu nombre y pedirte, suplicarte que nos ayudes a continuar creciendo en la gracia y el conocimiento. Señor, te pedimos que tu palabra sea nuestro alimento y nuestro sustento. Anhelamos conocer más de ti. Esperamos con anticipación tu regreso, Señor Jesús. Padre, nuestra confianza está puesta en tu Hijo, Jesucristo, todo el día, todos los días. Ayúdanos a compartir tu verdad con aquellos que están alrededor nuestro y no la conocen. Esta semana que empieza, camina con nosotros, que tu amor y tu fidelidad nos protejan. Guárdanos, cuídanos, defiéndenos, protégenos y haz toda provisión de acuerdo a cada una de nuestras necesidades, conforme al conocimiento tuyo de cada una de ellas. En las manos tuyas dejamos nuestras vidas para que tú tengas buen cuidado de cada una de ellas. Te damos la gloria, te exaltamos en este momento y siempre. Nuestras vidas te pertenecen, nosotros te pertenecemos. Sálvanos y cuídanos, porque somos tuyos. Recibe todo honor y toda alabanza, Padre. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por tu paz. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Amén y amén y amén. Gracias por habernos escuchado. A las personas que viven en este país y celebran el Día de Acción de Gracia, que viene el día jueves, les deseamos que tengan un feliz Día de Acción de Gracia y que el Señor Jesucristo sea el centro de esa gratitud y agradecimiento que salga de nuestros corazones. Hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite y por su gracia estaremos aquí con ustedes. Les deseamos que tengan una semana de mucha bendición. Dios les bendiga.